Capítulo 4. El color de las palabras. Oh, Dios mío, te invitó a salir. Tele. Dos voces fuertes resonaron en el aula de una escuela secundaria pública, dominando completamente la atmósfera. Me encorvé en mi asiento, tratando de evitar el sonido penetrante. Ese chechech. Estás hablando demasiado alto. ¿A quién le importa? Él está 2 pisos arriba. Nunca nos escuchará. Eso no es a lo que me refería. Estaba escuchando a mis compañeras de clase charlar coquetamente sobre el romance. Estaban tan desesperadas por eso. Arrancar ese pequeño capullo fue uno de los primeros pasos de un estudiante de secundaria hacia la edad adulta, y la ruidosa conversación entre las 2 chicas parecía ser su forma de hacerlo. Para mí, toda esa escena se sintió irreal. Sus rostros estaban tan frescos y enérgicos brillando como canicas al sol, mientras yo era como un niño mirándolas desde la sombra de los árboles. ¿Y qué vas a hacer? Yo creo que le diré que sí. Las chicas se amontonaban ahora, todas hablando con la misma frecuencia, pero yo estaba fuera del círculo. Podría usar las mismas palabras, pero mi frecuencia siempre sería diferente. Estaba fuera de lugar. Era demasiado. No tenía muchos amigos. No es que no me importara salir con otras chicas o tener citas, pero ese mundo golpeado por el sol siempre estuvo más allá de mi alcance. Quería extender la mano y tocarlo, pero estaba tan segura de que esas canicas se romperían bajo mis dedos. Yo misma no estoy segura de si las palabras que llenaron mi mente eran solo excusas o razones legítimas, pero aspiré una bocanada de aire y las solté todas con un suspiro. Todo lo que quedaba era una leve soledad y un deseo de rendirse y ponerme de cuclillas. Estaba segura de que en realidad no significaba nada. Los sentimientos dando vueltas por mi mente eran exactamente lo que eran. Era solo la intersección de coincidencia y realidad. El mundo debería haberse desbordado de color de un extremo al otro, pero para mis ojos, todo era desesperadamente gris, y la única forma de vivir que conocía era seguir respirando y exhalando, tranquila y sola. Entonces leí ese libro. Asterisco, asterisco, asterisco. Desde la escuela primaria, había pasado mis descansos en la biblioteca. Quizás al principio este fue un escape. El tiempo pasó silenciosamente. El salón de clases era sofocante. Todo lo que podía sentir era que no pertenecía, que no merecía estar allí. Pero en la biblioteca nadie me rechazó ni me aceptó. Podría ser yo misma allí. No tenía que preocuparme por cómo me veían las personas, y esa miserable impotencia se alivió. En la biblioteca, estaba completa por mi cuenta. Al principio, estaba escapando allí por comodidad, pero después de un rato, estaba allí por otra razón. Me había enamorado de ese reino de libros. La biblioteca era como un grano de arroz en comparación con el resto del mundo, y sin embargo todo ese mundo parecía contenido en los libros de sus estantes. En el aula, nunca podría ser un personaje principal, pero ese sentimiento que tenía en la biblioteca, ese indicio de deseo, afirmaba en voz baja quién era yo. Me sentí salvada de alguna manera, y el tiempo que pasé en la biblioteca me trajo nuevos encuentros. Sucedió en una de mis pausas para el almuerzo. Cuando la puerta se abrió con un crujido, mis ojos se encontraron con los de la bibliotecaria Koda-san, que siempre trabajaba detrás del mostrador a esa hora del día. Con una sonrisa amistosa, me hizo un gesto para que me acercara. Caminé hasta el mostrador, solo un poco nerviosa. Hola, Fuka-chan. Cuando sonrió, sus dientes blancos brillaron contra el brillo saludable de su piel bronceada. Hola, Koda-san. Hasta ahora éramos las únicas 2 personas en la biblioteca. Ella hizo un puchero con picardía en respuesta a mi saludo. Odio que me llamen así. ¿No te dije antes que podrías llamarme Sayake? Code simplemente no suena muy lindo. Vamos. ¿Qué tal Sayaka-chan entonces? Pero, eres mayor que yo. Koda-san asintió varias veces de manera muy significativa. Oh, ya veo. Para ti, debo parecer de mediana edad. No quise decir eso. Koda-san sonrió con satisfacción por mi respuesta nerviosa. De alguna manera, era imposible que no me agradara esa sonrisa. Pero al mismo tiempo, era injusto que ella no solo supiera exactamente que me haría perder el equilibrio, sino que lo haría a propósito para burlarse de mí. Además, me había dicho que probablemente me parecía mayor, pero todo lo que me había dicho era que tenía 20 y tantos años. Cualquier pregunta más allá de eso parecía estar fuera de los límites, lo que también era injusto. Por mayor que fuera, pensé que era una mujer muy atractiva. ¿Por qué tenía que ser un secreto su edad? De todos modos, terminaste los libros que tenías hasta ayer. Sí, respondí. Ella frunció los labios de forma pensativa, luego sacó varios libros de una pila detrás del mostrador. ¡Guau! Bueno, aquí están mis recomendaciones para hoy. Oh, muchas gracias. Ella colocó una pila de 5 libros, llenando el mostrador con colores brillantes. Me quedé mirando las portadas. Todos lucen fantásticos, como de costumbre. ¿Cierto? Después de todo,
Tu adorable y joven bibliotecaria Sayake los eligió. Ella sonrió con orgullo, enfatizando su juventud. Además de apoyar a la biblioteca y enseñar arte, Koda-san estaba trabajando hacia una carrera de diseño, y dijo que coleccionaba libros con diseños de portada interesantes. Desde que iba a la biblioteca todo el tiempo, ella se había acostumbrado a recomendar sus favoritos. Tampoco he leído una palabra de ninguno de ellos esta vez. Ella sonrió burlonamente. Algunas personas podrían decir que eso era impropio de una bibliotecaria, pero su método poco convencional me había introducido en muchas buenas historias. Las cubiertas de los libros son las puertas al mundo interior. A menudo se puede juzgar un libro por ellos, al menos en un sentido nebuloso. Es difícil elegir, ¿verdad? Tal vez porque me había recomendado tantos libros en el pasado, Koda-san había comenzado a sentir mis gustos. Las 5 portadas frente a mí tenían una sensación similar. Podría describirlo como una fantasía con un toque de nostalgia. Siempre que Koda-san me recomendó libros en el pasado, aparentemente había elegido algunos con un diseño similar sin darme cuenta. Koda-san fue quien tuvo que señalarme mi propia preferencia. Koda-san observó feliz mientras yo trataba de elegir entre los 5 libros, con la barbilla apoyada en la palma de su mano. ¿Por qué le gustaba tanto verme dudar? Mis ojos se habían posado de repente en una novela de fantasía. Popol y la isla Raptor, por Michael Ende. Fue pura casualidad que mis ojos se sintieran atraídos por ese libro. La encuadernación, de un hermoso color verde oscuro con el título grabado en oro, me atrajo primero. Quizás sentí algún tipo de disonancia en la soledad de la fantasía. Supongo que se podría decir que quería saber qué causó ese sentimiento, o tal vez de alguna manera sabía que este libro me llevaría a otro mundo. En cualquier caso, encajó perfectamente en mis manos. Oh, buena elección. Lo recomiendo mucho. Koda-san sonrió gentilmente mientras seguía mis dedos con sus ojos. Es tan hermoso. Acaricié la portada, sintiendo su textura. El papel pesado era rugoso, con delicadas hendiduras que no se obtienen con la impresión normal. Mi corazón se aceleró al pensar que incluso al impresor y al diseñador les encantaba este libro. Estoy segura de que me lo estaba imaginando, pero incluso sentí una leve calidez que emanaba del mundo más allá de esa portada. Si intentara enumerar las razones, todas sonarían abstractas y poco claras, pero el simple hecho era que quería leer ese libro. ¿Puedo tomar este? Por supuesto. Koda-san asintió brevemente y reunió los otros libros esparcidos sobre el mostrador en una ordenada pila, como si ella también se estuviera recuperando. Bueno, disfruta el resto de tu almuerzo. Gracias. Koda-san me despidió con la mano, luego miró hacia otro lado y volvió al trabajo sin problemas. Me alejé del mostrador y me senté en mi lugar habitual. Recientemente, me di cuenta de que la razón por la que Koda-san siempre terminaba la conversación antes de que divagara demasiado, era probablemente porque sentía que no me encantaba charlar. Creo que respetaba mi tiempo a solas. Me gustó mucho eso de ella, su manera sensible y adulta de ser considerada. A medida que me hundía poco a poco en el mundo de mi nueva novela, pensé en lo mucho que quería ser como ella cuando llegara a los 20. Asterisco, asterisco, asterisco. Bueno, esto es inusual. Lo sé. Hola. hola de nuevo. Ese día después de la escuela, volví a ir a la biblioteca, lo cual no suelo hacer. La razón era simple: quería seguir leyendo la historia que comencé en el almuerzo. Cogí el libro de Popol y la isla Raptor, que me había puesto en la estantería para leer más tarde en lugar de echarle un vistazo. ¿Está bien si tomo esto para leer? Por supuesto. Koda-san sonrió alegremente y golpeó el bolígrafo que sostenía sobre el mostrador. Es así de bueno, ¿eh? Ella pasó el dedo por el lomo del libro que sostenía. Sus uñas cuidadosamente recortadas eran muy femeninas, lo que creaba un encantador contraste con su enfoque informal de todo. Sí, mucho. Koda-san asintió. Bien. Bueno, quédate todo el tiempo que quieras. Está bien. Una vez más, Koda-san terminó eficientemente la conversación. Su amabilidad siempre se mostraba en la forma en que mantenía la distancia perfecta. Me sentí como si estuviera en casa cuando me senté en la silla de la biblioteca para seguir leyendo. Popol y la isla Raptor fue una historia triste. El personaje principal era un niño llamado Popol que creció en un bosque enorme. Este bosque estaba gobernado por Vid, una enorme águila de más de 10 metros de largo, y habitada por humanos y elfos, que a veces se peleaban, pero generalmente se mantenían en sus propios territorios. En el bosque también vivían muchas criaturas grotescas. Alrededor de los troncos de los árboles más grandes, puede encontrar una especie de bestia con cuerpo de vaca y cabeza de lagarto. Los murciélagos nadaban a través del ancho río que fluía por el centro del bosque, usando sus alas como aletas y cazando pirañas con manchas de leopardo. Sin embargo, debido a que todas las especies inteligentes hablaban un idioma compartido llamado Fubara, ellos pudieron comunicarse. Este era el mundo misterioso, donde vivía Popol. Fue criado por un padre humano y una madre elfa, pero las amistades entre diferentes especies ya eran raras,
y mucho más los matrimonios, por lo que la pareja de amantes existía al margen de la sociedad forestal. Las leyes de Bid dictaban que ni las aldeas de humanos ni de elfos las aceptaban. Pero este destierro no fue por razones puramente emocionales. Las diferencias reproductivas entre los dos significaban que los matrimonios mixtos solo disminuirían la población. Esto era cierto para cualquier especie. Tradicionalmente, era un tabú. Esencialmente, aunque los elfos y los humanos parecían similares, no podían tener hijos juntos. Popol fue un expósito. La historia comenzó cuando alguien mató a los padres de Popol. Un día, Popol regresó de jugar en el río y encontró la choza de paja que él llamaba hogar completamente destruida. Adentro había manchas de sangre dejadas por sus padres y se podía ver signos de lucha. Uno de los delgados dedos de su madre, dedos que tan a menudo le habían alborotado el pelo, estaba tirado en el suelo. Popol lloró en silencio durante 3 noches y luego volvió a ponerse de pie. La cadena alimentaria del bosque era una ley ineludible. El propio Popol había crecido cazando lagartijas, asando pescado al fuego y comiendo carne de cerdo. Las especies inteligentes habían negociado un acuerdo para no matarse entre sí, pero entre las criaturas que no hablaban, había muchas que se alimentaban de humanos y elfos. Y tal vez, dado que los padres de Popol habían sido desterrados, algunos creían que estaban más allá del alcance protector de esos acuerdos. En cualquier caso, Popol se quedó solo en el mundo. Sin familia, Popol buscó nuevos compañeros para sobrevivir, siguiendo las huellas de criaturas de 2 patas, que él sabía que no podían pertenecer a las bestias. Encontró las aldeas de los elfos. Luego, siguió el calor de los fuegos que iluminaban la fría oscuridad de las aldeas humanas. En el transcurso de su viaje, Popol se dio cuenta de algo. No era ni humano ni elfo. Cuando fue a las aldeas de cualquiera de las especies, todos se acobardaron de terror. Y no fueron los únicos, todas las criaturas del bosque le temían. Sucedió cuando también fue a una aldea de gente bestia, que se decía que estaban entre las criaturas más poderosas y brillantes del bosque. Incluso ellos temblaron al ver a Popol. Mientras atravesaba solo el bosque iluminado por la luna, incluso el búho gigante, el emperador de la noche, huyó de él. Popol pensó en esto. Estaba casi ciego, por lo que determinó la forma y la distancia de los objetos mediante el sonido. Hacer los sonidos era puro instinto para él, y podía sentir pequeñas variaciones en los ecos. También podía olfatear los componentes de esos objetos con su sentido del olfato altamente desarrollado. Como apenas podía ver, nunca había visto su propio reflejo en el agua. Finalmente, él llegó a una conclusión. Él debe pertenecer a alguna especie extraña e inidentificable. El tiempo pasó desapercibido mientras me perdía en la historia. Mientras mi mano pasaba la última página, de repente miré hacia arriba. Oh, el cielo fuera de la ventana ya estaba oscuro. Fuka-chan. Ese sí. Una voz cansada me estaba llamando desde el mostrador. Estabas realmente en otro mundo. Debe haber sido un gran libro. Koda-san bostezó con delicadeza, regresándome a mis sentidos. Miré el reloj y vi que ya eran las 6:30. Lamento quedarme tan tarde. No te preocupes, ella se rió levemente. Estoy segura de que estaba esperando a que terminara el libro antes de cerrar la biblioteca. Cuando la miré con un sentimiento de culpa, ella pareció sorprendida. Fuka-chan, ese sí. Ella señaló su mejilla. ¿Qué? Copié su gesto. Toqué mi propia mejilla y encontré una gota de agua. Oh, déjame adivinar, ¿ni siquiera te diste cuenta?, dijo Koda-san, sonriendo con ironía. No. Fue una lágrima. Por supuesto, no era realmente cierto que no me hubiera dado cuenta de que estaba llorando. Lo había notado vagamente, pero había estado tan metida en la historia que se me olvidó. En lugar de volver a la realidad para secarme las lágrimas, quería seguir leyendo. Vaya, nunca te había visto llorar. Koda-san me miró fijamente, parpadeando. Nunca he llorado delante de nadie antes. ¿En serio? Nunca. Creo que sí. Quiero decir, no desde que era pequeña. Por alguna razón, Koda-san sonrió amablemente. Oh sí, no desde que eras pequeña. Ese sí, respondí, sin entender su sonrisa. Ella salió de detrás del mostrador y caminó hacia mí con un brillo emocionado en sus ojos. Entonces, ¿de qué trataba la historia? Cuéntale todo a tu One-chan, dijo, sentándose en la silla al otro lado de la mesa e inclinándose. Ella estaba pensativa de nuevo. Creo no se sentó a mi lado. Bueno, está bien. Empecé a contarle a Code esta triste pero cálida historia. Asterisco, asterisco, asterisco. Y fue entonces cuando Popol se dio cuenta de que pertenecía a una especie realmente rara y que nunca tendría amigos. Oh wow. ¿Y entonces qué pasó? La expresión de Koda-san siguió transformándose mientras le contaba la historia. No podía creer lo mucho que estaba hablando. Creo que me alegré de que el tema fuera algo que me gustó, pero Popol no se rindió.
a pesar de que todos le tenían miedo y lo trataban como un paria. Todavía usaba el fubara, el único idioma, para hablar con muchas especies diferentes. Ah, cierto, porque todos en el bosque entendían el mismo idioma. Sí, y así fue como hizo cada vez más amigos. Iba contando la historia con mis propias palabras, poco a poco. Eso es increíble. Pero, ¿cómo se hicieron amigos? Koda-san parecía disfrutar escuchando, así que no pude evitar divagar una y otra vez. Al principio, fue rechazado donde quiera que fuera, pero tenía una forma de entrar. Su madre y su padre le habían contado gran parte del folclore de las aldeas de los humanos y los elfos. Folclore, los mitos, algo así como las viejas leyendas de ese mundo. O, como nuestros cuentos de Momotaro y Urashima Taro. Sí, interesante. Asentí y ella me devolvió el asentimiento. Uno de los cuentos populares que le contaron los padres de Popol era especialmente inusual. Era su historia favorita, pero no mucha gente la sabía, excepto las hadas de cierto lago. Oh, y esa era su forma de entrar. Sí, una vez que conoció a las hadas a las que les gustaba el mismo cuento popular que a él, pudo cruzar las barreras más fácilmente y hacer más amigos. Oh, es bueno. Esa es una buena historia. Koda-san sonaba como si realmente estuviera de acuerdo conmigo. Y luego, Popol y sus amigos deciden dejar el bosque juntos. ¿En serio? ¿Por qué? Querían ver el mundo más allá del bosque, especialmente el océano del que solo habían oído hablar en los cuentos populares. Oh, cierto. La historia favorita de Popol era sobre el océano. Ya veo, ¿y ese fue el comienzo de su aventura? Mientras recordaba la historia, volví a emocionarme. Exactamente. Todos trabajaron juntos. Los humanos usaron su sabiduría para hacer herramientas, los elfos usaron sus poderes para reanimar a todos cuando se cansaron, y Popol protegió a todos de las bestias que intentaron atacarlos en la noche. Él nunca se rindió. ¡Ajaja! Ese Popol es fuerte. Sí, y era la misma fuerza por la que fue rechazado. Eso fue lo que ayudó a todos, antes de darme cuenta. Prácticamente estaba gritando. Sí, eso también me encanta. ¿En serio? Oh, definitivamente. Koda-san me estaba mirando con una expresión muy amable. Me gustó su sonrisa. Me dieron ganas de seguir hablando. Y finalmente, dejaron el bosque. Oh, lo lograron. Y vieron el mar que nunca podrían haber visto si se hubieran quedado en el bosque, y una hermosa puesta de sol sobre el agua. Ah, finalmente pudieron ver el océano. ¡Qué final feliz! Me incliné un poco hacia adelante. Eso es lo que uno pensaría. ¿Qué? ¿Ese no fue el final? Bueno, en realidad. Hice una pausa un poco engreída, ordenando mis pensamientos. Creo que probablemente fue porque quería transmitir un poco de esa maravillosa experiencia de leerlo. ¿Y bien? Bajé un poco la voz. Popol no podía verlo. Koda-san aplaudió una vez, como si el final la satisficiera. Cierto. Está ciego. Sí, está casi ciego, y solo puede distinguir objetos a través del sonido, así que él podía decir que había luz, pero no podía ver la belleza del sol a lo lejos. Koda-san frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasa después? La siguiente escena fue una de mis favoritas. Dímelo. Yo podía ver la escena que había leído tan recientemente en mi mente. Todos sus amigos usaron el idioma para decirle cómo es. Oh, qué encantador. Mientras la escena se reproducía en mi mente, se lo conté como si estuviera leyendo en voz alta. Mi voz se llenó de emoción. La luz es tan cálida como una hoguera, brillando en la superficie del agua como hojas en el cielo. Es fuerte, como lo eras cuando nos salvaste de los carneros negros, y es tan suave como tu sonrisa cuando compartimos la sopa al final de una comida. Es directo y verdadero, y brilla en todo el bosque como un abrazo. Usando el idioma compartido de Fubara, ellos pusieron en palabras la belleza de la puesta de sol para que Popol pudiera verla con ellos. Como si las palabras fueran mágicas. ¡Guau! Koda-san miró por la ventana, sonriendo como si lo estuviera imaginando junto a mí, y así fue como Popol pudo verlo con sus amigos. ¡Qué historia tan maravillosa! Realmente lo es. Ya veo, ya veo. Koda-san se cruzó de brazos y miró hacia abajo, como si estuviera apreciando algún sentimiento o pensando profundamente en algo. Mi pecho también estaba lleno de calor. Estaba tan feliz de poder compartir una historia tan maravillosa con una persona que me gustaba. De repente, Koda-san miró hacia arriba. Por cierto, sí, mis ojos se encontraron con los de ella. Me estaba mirando a la cara con una expresión un poco extraña. ¿Qué fue lo que te hizo llorar en la historia? Me sentí un poco avergonzada de responder, así que dudé por un momento. Pero Koda-san parecía tan seria, como si estuviera esperando escuchar algo muy importante. Reflexioné sobre mis emociones mientras leía, tratando de responder a su pregunta lo mejor que pude. Creo que fue, como nació Popol diferente a todos. Ni siquiera era de la misma especie, pero no se rindió. Trató de hacerse amigo de todos.
Mientras hablaba, me sentí un poco incómoda. Fue rechazado una y otra vez, pero creía que todos podían entenderse a través de las palabras. Así que siguió intentando. Sí, me di cuenta de que no estaba hablando solo del libro. Y luego finalmente hizo amigos que realmente lo entendieron. Fue tan brillante y maravilloso. Realmente me afectó, y creo que por eso lloré. Cuando terminé mi vacilante explicación, Koda-san asintió y sonrió, como si tuviera algo bajo la manga. Oye, Fuka-chan, me encantaba ese brillo infantil y emocionado en sus ojos. Creo que tú también puedes hacer eso. ¿Hacer eso? Creí percibir su significado, pero dudé en ponerlo en palabras. Pero este tipo de situación era el fuerte de Koda-san, y voló directamente sobre ese acantilado. Tú también puedes hacer amigos. Este era exactamente el pensamiento que había estado tratando de ignorar, aunque una parte de mi corazón lo quería más que cualquier otra cosa en el mundo. Creo. Amigos. Había una neblina negra de confusión y miedo arremolinándose en mi pecho. O tal vez no quieres eso. Ella estaba siendo muy considerada. No podía mentirle, no. Creo que quiero amigos. Lo sabía. Koda-san aplaudió. Siempre pensé que tal vez no estabas interesada en todo eso. No estaba segura, pero decidí no mencionarlo. Ahí estaba de nuevo, esa consideración adulta. Pero justo ahora, cuando hablabas del libro, comencé a pensar, tal vez ella realmente quiera amigos. Sí, los quiero. Sentí que mi corazón estaba completamente desnudo. Eres una persona muy maravillosa. Estoy segura de que los otros chicos de tu clase quieren ser amigos tuyos. Pero, ¿todos? No estaba seguro de qué decir. No estoy tratando de empujarte a nada. Pero si alguna vez tienes un problema del que quieres hablar, estoy aquí para ti. Un problema. Pensé en los chicos de mi clase, en cómo me sentía al hablar con una frecuencia diferente. Mis engranajes tenían una forma diferente a la de los demás. No encajaban en la máquina, por lo que no podía girar al mismo tiempo que el resto del grupo. Al menos, eso es lo que sentí para mí. Pero, ¿y si me equivoqué? Quizás, eso podría ser algo maravilloso. ¿Cómo? Luché por sacarme las palabras. ¿Cómo puedo hacerme amigo de ellos? Koda-san de repente se animó y se inclinó hacia mí. ¿Qué gran pregunta hiciste? Fuka-chan. Ella comenzó a trabajar en el problema. Bueno, creo que puedes iniciar una conversación con casi cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Ella asintió. Al principio, solo haz un comentario casual. Quiero decir, piensa en ti y en mí. Al principio éramos solo una profesora de arte y un estudiante, una bibliotecaria y un lector. Sí, eso es verdad. Al principio, solo había tomado su clase de arte y había tomado prestados los libros en la biblioteca, y solo habíamos hablado pocas veces. Pero antes de darme cuenta, estábamos hablando cada vez más. Incluso si no tienes una razón especial para conectarte, es sorprendentemente fácil hacer amigos una vez que tienes el coraje de hablar con alguien. Todos somos humanos, ¿sabes? Sí, supongo que es verdad. Todos somos humanos. De alguna manera, esas palabras me dieron valor. Popol ni siquiera tenía eso de su lado, y aún así hizo lo necesario para hacer amigos. Si él pudiera hacer eso, yo también debería poder hacerlo. Después de todo, a veces las palabras pueden hacer magia. Asterisco, asterisco, asterisco. Al día siguiente, durante el almuerzo, decidí intentar desafiarme un poco. Si Popol fuera rechazado una y otra vez y nunca se rendía, tal vez, solo tal vez, yo podría aventurarme al sol. Y también estaba la tranquilidad de Koda-san. Lo importante era reunir mi coraje y simplemente hablar. Así que decidí intentarlo, al igual que Popol. La clase se dividió en varios grupos de chicas, a cada una de las cuales le gustaba hacer diferentes tipos de cosas. Un grupo siempre estaba grabando algún tipo de video en sus teléfonos. Otro grupo siempre hablaba de sus amigos con expresiones muy animadas. Un tercer grupo le gustaba formar un círculo y hacer un juego con los dedos mientras cantaban. Casi sonaba como un hechizo. Me volteé hacia el grupo que estaba más cerca de mí, el que hacía los juegos con los dedos. Las 4 levantaban los pulgares y extendían las manos, luego se turnaban para responder una pregunta. Seisan, ta, ako maeda. Oh, eso estuvo bueno. Las voces girando alrededor de su grupo eran varios niveles más altos que el mío, y su alegría en sí misma ya se sentía como un rechazo. Sus voces eran como una cerca de alambre de púas a su alrededor, impidiendo que me acercara. Pero ese día, pasé por un agujero en la cerca y me acerqué a ellas. Quizás yo misma había colocado el alambre de púas. Dije muy tímidamente con una voz que era más baja y tranquila que la de ellas. Takayanagi, la chica más cercana a mí, se volteó en mi dirección. No había malicia ni mala voluntad en sus ojos, solo una simple pregunta. ¿Por qué esta chica me habla? ¿Qué ocurre? Yo obligué a mis cuerdas vocales a vibrar. ¿Qué pasa? Mis ojos recorrieron la habitación.
Yo también quería jugar. Las 4 se miraron. Finalmente, una de ellas, una chica llamada Sude, habló. Tenía un papel de liderazgo en el grupo y era muy asertiva. Oh, por supuesto. Me alegré mucho de que me aceptaran tan fácilmente. ¿En serio? Bueno, realmente no tenemos una razón para decir que no. Ella miró a las otras 3 a su alrededor. Cierto, las 3 asintieron y me dejaron entrar en su círculo. Eso salió bien. Saltar y hablar con la gente fue la clave. Ese podría ser el secreto para hacer amigos. Gracias. No tienes que agradecernos, dijo Mimura, otra miembro del grupo, con una sonrisa irónica. La sonrisa no era del todo burlona, pero parecía estar observándome desde unos pocos pasos hacia atrás. Me sentí un poco rechazada. Oh, lo siento. Sude saltó a la conversación. No tienes que disculparte, dijo, y de nuevo se sintió como si me estuviera alejando. Oh, ¿estás segura? Sí. Oh, esto fue incómodo. Cada vez que decía algo, el estado de ánimo se enfriaba un poco más. Era como si mi boca estuviera llena de hielo seco, y cada vez que la abría para hablar, ese humo blanco salía para destruir su diversión. Me estaba encogiendo más a cada segundo. ¿Conoces siquiera las reglas? Mimura sonaba molesta. ¿Reglas? Sí. ¿Para el Sesan? ¿Qué es Sesan? Mimura suspiró ruidosamente. ¿Cómo puedes jugar si no conoces el juego? Oh, por supuesto. Lo siento. Te lo dije. No tienes que disculparte. Mimura-san apartó la mirada de mí. Se hizo un silencio frío, y definitivamente fue mi culpa. ¿Qué debemos hacer? ¿Enseñarle las reglas? Takayanagi preguntó a los demás. ¿Tenemos tiempo para eso? Preguntó Mimura, sonando sorprendida. El descanso termina en media hora. Oh, sé cierto. Como para poner fin a la conversación entre los otros dos, Sude asintió con firmeza. Está bien, entonces. Kikuchi-san, ¿verdad? Ese sí. ¿No tenemos tiempo ahora? ¿Podemos hacerlo otro día? La voz de Sude era alegre y lo suficientemente cálida como para evitar que se formaran cristales de hielo en el aire entre nosotros. Pero lo que estaba diciendo era que yo no pertenecía aquí. Sentí que mi corazón se congelaba. Oh, sí, por supuesto. Perdón. Como dije, no tienes que disculparte. Mimura sonaba harta. Ella me frunció el ceño. ¿Por qué eres tan educada de todos modos? Sin esperar a que encontrara las palabras para responder, continuó. No importa. Hasta luego. Ella alegremente me estaba regresando por donde vine. Sin querer, había arruinado la diversión y me estaban echando del juego. Ok, adiós. Todo lo que pude hacer fue apartarme obedientemente de ellas. Debo haber lucido absolutamente lamentable cuando retrocedí suavemente hacia mi asiento. Mi pequeño desafío fue un completo fracaso. Asterisco, asterisco, asterisco. Lo siento. Fue después de la escuela, y yo estaba en la biblioteca. Cuando le expliqué lo que había sucedido en clase, Koda-san miró hacia abajo con un sentimiento de culpa. No es tu culpa, dije, pero fui yo quien te animó. Se veía tan desanimada que yo estaba empezando a sentirme culpable. Aún así, no me arrepiento de haber hablado con esas chicas. Después de todo, había descubierto algo. No me presionaste, le dije. No lo hice. No. De hecho, me alegro de haberlo intentado. Los ojos de Koda-san se abrieron con sorpresa. ¿En serio? Decidí contarle cómo me había hecho sentir la experiencia. En Popol, hay firlings que viven en el lago en el bosque. Como personas hechas de fuego, pareció sorprendida por el brusco cambio de tema. Sí, exactamente. Ok. Ella se inclinó hacia adelante para escuchar. Repetí la escena del aula en mi mente mientras hablaba. Yo era más como esos firlings que como Popol. ¿Qué quieres decir? Koda-san me dio una mirada insegura. Esa historia realmente me llegó, y pensé que tal vez todos me aceptarían también. Yo también lo pensé. Quiero decir, todavía lo pienso. La expresión de Koda-san era muy seria. Pero, a pesar de que Popol se veía diferente, tenía fortalezas que eran útiles para todos los demás. Era una especie diferente, pero hablaba el idioma común. Conocía los cuentos populares. Bien, por eso pudo entablar amistad con las otras especies. Pero, hice una pausa para respirar. Había una especie de la que no pudo hacerse amigo. ¿En serio? Asentí. Los firlings. Sus cuerpos son calientes, y si se acercan demasiado a otro ser vivo o un árbol, se incendiará. El lago los mantiene lo suficientemente frescos para vivir. Si alguna vez se fueran, todo el bosque se quemaría. Así que Popol no pudo llegar a conocerlos. Eso tiene sentido. Koda-san asintió varias veces. Pero eso no es algo triste. Hay todo un mundo submarino en el lago. Tienen buena comida y una escuela divertida, y realizan actuaciones maravillosas en el teatro. Entonces tienen, un hábitat separado.
Asentí. Sí, la gente, los elfos y Popol no pueden vivir en el lago. Mientras tanto, los Firelings no pueden vivir en tierra firme. Popol trata sobre un personaje principal de aspecto inusual que hace amigos, pero eso no significa que tenga que hacerse amigo de todos. Code suspiró suavemente. Ella parecía impresionada. Popol es una historia bastante fundamentada. Estoy de acuerdo. En ese mundo, así tiene que ser. La forma en que debe ser. Esa fue una lección importante que me había enseñado el libro. Y de la misma manera, nuestro propio mundo tiene hábitats separados. No puedo vivir donde todos los demás viven. Eso es todo. Oh, eso es lo que quisiste decir. Recordé el almuerzo de ese día. Solo tuve que hablar para que el estado de ánimo se volviera misteriosamente frío. El entorno de mi hogar era incompatible con el que vivían esas chicas. No había tenido la intención de hacerlo, pero mi mera presencia las congeló. Nuestras temperaturas eran diferentes. Estoy segura de eso. Soy menos una chica de fuego y más una chica de nieve. Aunque hablábamos el mismo idioma, nuestras frecuencias eran diferentes. Siempre me había sentido así. Y este fue el resultado. Solo que no eran nuestras frecuencias las que eran diferentes, eran nuestras temperaturas. Esta fue la fuente de la incomodidad. Puedo ver cómo podría serlo. Popol es una historia bastante madura, supongo. ¿En qué sentido? Quiero decir, es una de esas cosas que realmente entiendes cuando eres adulto. Suena agradable decir que todos son amigos, pero es completamente imposible. Algunos límites son necesarios. Las cosas definitivamente van mejor de esa manera. Sí, eso parece cierto. Entonces, en ese caso, ella continuó con picardía, ¿qué tal si tú y yo nos hacemos amigos? ¿Qué? Sus palabras me sorprendieron. Ni siquiera había considerado esa posibilidad. Tú y yo, amigos. ¿O no quieres? Pensé que ya éramos amigos, pero, no estoy segura. Me hundí en mis pensamientos solemnes. Quiero decir, eres mayor que yo, y, ¿eso importa? Preguntó como si la respuesta fuera obvia. Pero tú eres una maestra y yo soy un estudiante. Esas son solo nuestras posiciones oficiales. Empezaba a sentir que ella tenía razón. Y, nuestras personalidades e intereses son completamente diferentes. ¡Auch! Eso duele. Ella presionó sus manos sobre su pecho, actuando como si tuviera el corazón roto. Lo siento, dije, nerviosa. Por alguna razón, esto pareció hacerla feliz de nuevo. Entiendo tu perspectiva, pero puedes intentar entender la mía también. Ella miró lentamente alrededor de toda la biblioteca. Sus ojos estaban llenos de amor por este lugar. Finalmente, estos se fijaron en mí. Si vuelve a suceder algo que te lastime, si alguna vez fallas en algo, piensa en esto como tu lago en el bosque. La biblioteca estaba tranquila, cómoda y fresca, y había una voz que me aceptaba por lo que era. Lo sentí todo con todo mi cuerpo y, de repente, me quedé entumecida. Gracias. Seguro. La sonrisa de Koda-san era muy cálida, era como un rayo de luz agradable que llegaba hasta la chica de las nieves. Si hubiera estado viendo la puesta de sol sobre el océano con Popol, podría haber comparado su cálida luz con su sonrisa. Asterisco. Pasó algún tiempo y llegó la graduación de la secundaria. Recibí mi certificado y mi última boleta de calificaciones y vi a mis compañeros decir adiós a sus amigos. No tenía amigos de verdad, pero hablaba con algunas personas de vez en cuando, así que intercambié algunas palabras con las chicas que estaban sentadas cerca de mí. Bueno, nos vemos, Fuka-chan. Sí, espero que podamos encontrarnos de nuevo. Sí, en medio de todas las despedidas sentimentales, el alboroto habitual de la clase había sido reemplazado por una gracia más suave. Había alguien con quien quería hablar por última vez. Salí del salón de clases, caminé por los pasillos llenos de luz primaveral y llegué a la sala de profesores. Después de llamar a la puerta, entré y examiné la habitación. Oh, Kikuchi, ¿qué ocurre? Motomura-sensei, nuestro profesor de japonés, preguntó casualmente. ¿Está Koda-san? ¿Koda-sensei aquí? Estuve a punto de decir, Koda-san. Koude. Ella se fue hace poco. Ella se fue, repetí. Motomura-sensei acarició su barba y frunció los labios. Ella desaparece así a veces. ¿Quieres esperarla aquí? Dudé por un segundo. Podría ser ella. Era una corazonada esperanzadora, pero estaba bastante segura de que tenía razón. No, iré a buscarla primero. Ok. Felicitaciones por haberte graduado, Kikuchi. Gracias. Hice una profunda reverencia y salí de la sala de profesores. Desde allí, me dirigí a la biblioteca. Espero. Fue solo una suposición. Aún así, no pude evitar comprobarlo. Hola. Entré en la habitación. Fuka-chan, Koda-san estaba sentada en una de las sillas. Hola. Ella me miró parpadeando. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí?
Hoy es tu ceremonia de graduación. Ella pareció sorprendida, así que le dije la verdad. Yo pensé que podrías estar aquí. Por alguna razón, sus ojos se iluminaron. ¿Qué? ¿Eres tan linda? No, yo no. Antes de que me diera cuenta, ella estaba a cargo de la conversación. Ella me hizo señas para que me acercara. Crucé la biblioteca. Estaba tranquilo como siempre, pero esta vez también había una sensación de despedida inminente. Me senté junto a Koda-san. Oh, claro, dijo Koda-san, sonriendo. Hay una razón por la que estoy aquí. Ella se veía orgullosa. ¿Qué? Señaló un libro sobre la mesa. Eso es. Fue Popol y la isla Raptor. Pero, ¿por qué estaba sobre la mesa? Recuerdo algo que dijiste. ¿En serio? Ella asintió. Dijiste que nuestras personalidades e intereses eran diferentes. Oh, dije eso cuando me preguntó si podíamos ser amigos. Dije que la edad y la posición no tenían nada que ver con eso, pero pensé que podrías tener un punto sobre los intereses. Oh, así que decidí leer esto. Me encantó. En serio. Ella sonrió con picardía. ¿Qué opinas? ¿Podemos ser amigos ahora? Mi corazón de repente se sintió cálido, y había algo de asombro en la sonrisa que se asomó a mi rostro. Definitivamente estaba feliz. Koda-san, nunca estoy segura de si eres una adulta o una niña. ¿Qué se supone que significa eso? Ella hizo un puchero, pero incluso eso me pareció entrañable. Nada, estoy feliz, dije honestamente, pasando mi dedo por la portada del libro. Sí, bien. Esta vez su sonrisa era brillante y de aspecto adulta. Ella despeinó mi cabello. Felicitaciones por tu graduación, Fuka-chan. Mi primer amigo adulto me felicitaba. Gracias a ti. ¿Cuándo me volví tan llorona? La calidez de las manos delgadas y femeninas de Koda-san me hizo llorar aún más. Asterisco. Unas semanas más tarde, ya era un estudiante de primer año de preparatoria. Para empezar, no había tenido muchos amigos, y aunque iba a una nueva escuela y todas mis relaciones comenzaban desde cero, me sentía vagamente incómoda en mi nueva clase. Aún así, no era que no tuviera a nadie con quien hablar. De vez en cuando charlaba con algunas de las chicas más tranquilas que tenían una temperatura generalmente similar, pero no tenía la confianza para llamarlos amigos. Al menos, no creo que haya podido formar esas hermosas relaciones que eran sin duda amistades, del tipo que Popol había hecho usando el lenguaje. Y esta escuela no tenía una biblioteca con Koda-san. Incluso cuando me retiré a la biblioteca de aquí para escapar del leve frío del aula, era solo un lugar para estar lejos de otras personas. Todos los mundos de los libros solo me hicieron sentir más sola. En la secundaria, antes de empezar a hablar con Koda-san, estaba satisfecha con tener mi propio escondite. Pero ahora, la ausencia de un amigo que me aceptara era muy solitaria. Fue como la frialdad momentánea que sientes cuando te quitan la manta. El aire fresco y seco fluye para tomar el lugar del calor. Esa sensación me hizo extrañamente nostálgica. Fue entonces cuando tuve mi segundo encuentro en una biblioteca. Asterisco. Oh, era abril, poco después de comenzar mi segundo año. Un día, cuando entré a la biblioteca durante el receso antes de cambiar de aula, descubrí que alguien había llegado antes que yo. Si no me equivoqué, era un chico de mi clase. Estaba sentado solo, leyendo, y algo se movió en mí. Un chico se había tomado la molestia de venir a la biblioteca durante un breve descanso para leer. Creo que eso fue suficiente para hacerme sentir que éramos almas gemelas. Pero eso no fue todo. Oh, el libro que estaba leyendo fue del mismo autor que me enseñó tanto y me ayudó a hacerme amiga de Koda-san, Michael Landy. Antes de darme cuenta, tenía muchas ganas de ir a la biblioteca durante los descansos. Koda-san no estaba allí, pero sí un compañero fan de Michael Landy. Nunca habíamos hablado, pero todavía sentía que nos llevaríamos bien. Ese espacio silencioso estaba lleno de tantos mundos como libros, y de alguna manera, ya no me sentía sola. Me imaginaba hablando juntos y entendiéndonos perfectamente. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Debería intentar hablar con él sobre los libros de Andy? No había logrado hacer amigos desde esa otra vez, pero tal vez sería diferente con él. Sí, eso parecía probable. Después de todo, así fue como Popol hizo su primer amigo. Él encontró a alguien a quien le gustaba el mismo cuento popular que a él. Dado que a este chico le gustaba el mismo autor que yo, podríamos ser amigos. De todos los mundos innumerables que existen, tal vez podríamos compartir el mismo. Así es como Popol hizo amigos. Pensé en mí misma como un Firelin o una niña de las nieves. Pero ahora, tal vez podría convertirme en Popol. Quizás encontraría algo para darle color a este mundo gris. Empezaba a creer eso cada vez más. Está bien, puedo hacerlo. 2 meses después, estaba otra vez sentada en la biblioteca. Reuní mi coraje una vez más y dije su nombre. Tomozaki-kun.